En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le contestó: «No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Entonces Jesús les dijo: «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano». Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Rafa, misionero de la alegría, y voy a compartir con ustedes un comentario a este Evangelio del jueves 13 de agosto de 2026, tomado de San Mateo. Bien, pues estamos ante esta célebre parábola del Señor Jesús sobre el perdón, Primero decir que nuestras ofensas, nuestros pecados respecto de Dios nos dejan mucho más en deuda que lo que nos dejamos entre nosotros mismos los seres humanos. Por lo tanto, cuando Dios nos perdona a nosotros, nos perdona mucho más de lo que nosotros le podríamos perdonar a otro ser humano. Y este es el significado de que la deuda que tiene este personaje para con el Señor, para con el Rey, es de, aquí dice, muchos millones. Otras traducciones dirán que le debe muchos talentos. Recordemos que el talento era una moneda de oro de mucho valor. Entonces, la deuda que tenía para con este señor era inmensa, enorme, era impagable. Entonces, este señor le perdona esta deuda impagable y él no quiere perdonar una deuda mucho más chiquita. Entonces, aquí Jesús revela la incongruencia que hay de que nosotros le pedimos perdón a Dios y nosotros no queremos perdonar, cuando a Dios le debemos mucho más que lo que nos deben a nosotros los que nos ofenden. Y bueno, ¿por qué perdonar? ¿Por qué perdonar, no? Yo creo que es una pregunta válida. Pues bueno, desde el punto de vista cristiano, la razón principal es porque nos asemeja a Dios. Perdonar es parte fundamental de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es un sacrificio de amor, es un acto de sacrificio y de amor que nos asemeja a Cristo. Recordemos que el acto redentor de Cristo, el morir en la cruz, pues es un acto de sacrificio sublime, incomparable, ¿no? Entonces es un acto de sacrificio y de amor. Ese acto nos trajo el perdón a nosotros, nos abrió las puertas del perdón de Dios, la crucifixión de Cristo. Entonces, nos asemejamos a Cristo cuando perdonamos. ¿Por qué es un sacrificio? Pues porque no es fácil, ¿no? Perdonar a alguien, sobre todo cuando hay ofensas que son terribles, muy graves, no es nada fácil. Perdonar no es algo fácil, requiere realmente un morir a sí mismo. Es como un proceso de muerte. Matar el rencor de verdad que es muy, muy difícil. Y por lo tanto es un acto de amor, ¿no? Estamos haciendo un acto de amor al perdonar. También, pues por mantener la paz, porque el devolver mal por bien es lo que contrarresta a ese mal. No se puede apagar fuego con más fuego o echándole gasolina.
No, cuando se perdona, se rompe la espiral de violencia, se rompe la espiral de mal contra mal, se rompe la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. No sé si recuerdan esta célebre historia de la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, que eran dos familias que se odiaban, pero resulta que dos miembros de esas familias se enamoran. Eran los Montesco y los Caponetto. Y entonces vivían en un estado permanente de lucha, de pelea. Parecían peleas como de gangs, ¿no? De bandas, ¿no? De pandillas. Entonces se odiaban a muerte. Y bueno, pues en esta dinámica de odio, de falta de perdón, pues ocurre la tragedia que ocurre con esta historia de amor entre ellos dos. Pues por falta de perdón, ¿no? Cuando hay falta de perdón, pues se está en un constante responder con violencia. Responder con violencia. Cuando se perdona, se rompe esta espiral de la violencia. Además, otra razón para perdonar es porque el no perdonar implica almacenar rencor en el corazón, y ese rencor lo va carcomiendo. Como el óxido va carcomiendo el hierro, así el rencor carcome el corazón. Se enquista un odio a otra persona, a la persona que nos hizo daño, y ese odio pues es un impedimento para amar, y el no poder amar es no cumplir aquello para lo cual fuimos creados, fuimos hechos para el amor. Y entonces la falta de perdón nos impide amar, frustra el proyecto del ser humano en nosotros, y con ello frustra el proyecto de Dios. Por lo mismo, perdonar es un acto de sanación interior. Al perdonar quedamos sanos interiormente, y también pues se nos da una nueva luz, una nueva libertad, ¿no? Nos sentimos libres. El no perdonar es cargar un rencor, es llevar una carga que nos impide caminar pues adecuadamente, ¿no? Y hay varios ejemplos que podemos dar de perdón, y cómo esto hizo que las personas al perdonar demostraran ser un corazón grande. Fueron gente que hizo cosas importantes, ¿no? Alguna vez leí el caso de una niña hindú. Allá en la India, la religión principal pues es el hinduismo, y luego hay también pues budismo, hay islam, y hay algunos cuantos cristianos, que por la cantidad de población que hay allá, pues en número son bastantes, son como 30 millones de católicos, pero si lo comparamos con el total de la población, pues es una cantidad mínima, ¿no? Pero por ser una religión minoritaria también sufre persecución. Tal vez alguno tendrá la idea de que los hinduistas son gente de paz, porque siempre cuando nos presentan a un hinduista, pues lo vemos así como con los ojos cerraditos meditando y haciéndole y son gente de paz, ¿no? Pero pues no, también hay muchos fanáticos. En todos lados hay fanáticos. Entonces muchos de ellos también han perseguido cristianos, y de maneras muy crueles. Entonces lo que yo leí es la historia de una niña que quemaron a su familia enfrente de ella, la quemaron viva a su familia enfrente de ella, la dejaron huérfana, y la niña daba el testimonio de cómo en el nombre de Cristo perdonó a aquellas personas que hicieron ese gravísimo daño, y cómo ella vivía plena, vivía pues hasta, no sé, feliz, ¿no? Vivía feliz por haber perdonado. Otro caso es el de una Santa Josefina Báquita, ¿no? Se escribe con B grande y con KH. Báquita o Vaquita, bueno, no sé cómo se pronuncie. Esta era una mujer africana que fue vendida como esclava a una familia de Italia, y creció con los maltratos con los que crecían los esclavos, ¿no? Maltratos terribles, vejaciones horribles, y ella entró en una comunidad religiosa, y bueno, pues Dios le dio la gracia del perdón, y fue esto, una santa, una mujer alegre, una mujer plena. Perdonó cosas de lo más horrible. Otro caso que no es propiamente un santo, pero me parece que viene a cuento, es el de Nelson Mandela, que fue un activista allá en Sudáfrica. Recordemos que en Sudáfrica había una segregación racial muy fuerte entre negros, bueno, entre africanos originarios y los blancos emigrantes o descendientes de emigrantes ingleses. Entonces, pues los descendientes de ingleses son los que tenían pues el poder, el gobierno, la riqueza, y establecieron un régimen que le llamaban el apartheid, ¿no? Que era
pues un régimen en el cual estos, descendientes de ingleses, de europeos, eran los que tenían el poder, el gobierno, la economía, y los demás pues eran el conjunto de la masa de la población pobre. Todos vivían en un régimen pues, de mucha segregación racial, de mucho racismo, de odio incluso. Y bueno, en este activismo Nelson Mandela estuvo encarcelado 20 años y cuando sale, pues logra llegar a la presidencia de aquel país y pues ya teniendo el poder pudo haber establecido un régimen también de persecución contra los blancos y él decide establecer un régimen de reconciliación, ¿no? De reconciliación. Ya están aquí, ya llegaron, ya son originarios de Sudáfrica, pues no los vamos a correr, ¿no? Entonces estableció un régimen de, pues digamos, basado en el perdón. Sin haber resuelto absolutamente el problema, sigue habiendo racismo por lo que me he enterado, pero bueno, pues estableció un gobierno donde estaban las bases para que hubiera diálogo, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos gobernantes que llegan al poder y lo único que se dedican a hacer es hablar en contra de aquellos que eran sus contrincantes ideológicos, políticos y de partido y solamente generan odio en la población y la segregan y la dividen entre los buenecitos que están conmigo y los malotes que no están conmigo? Y bueno, pues ese es otro ejemplo. Ya después Nelson Mandela tuvo algunas posturas políticas con las cuales estoy absolutamente en contra, como pues a favor del aborto, etcétera. Pero bueno, me parece que este es un caso que ejemplifica esto de que el perdón lleva a la paz, ¿no? Y bueno, también decir ya para terminar que el perdón no es renunciar a la justicia. El perdonar no es renunciar a la justicia. Si alguien comete un acto muy grave, un crimen, sí, personalmente desde el corazón se le perdona, pero también se le debe castigar, se le debe apartar por salud social, por mantener la paz social, porque no castigar también los crímenes, eso es lo absolutamente contrario de lo que el perdón busca, que es la paz. Entonces también no debemos renunciar a la búsqueda de la justicia. Pues bueno, que sigan teniendo un bendecido día, que Dios los bendiga abundantemente. Soy el Padre Rafa, misionero de la alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús, quédate con nosotros. María, Reina de la comunidad, quédate con nosotros. Se los pedimos con todo el corazón. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.